personal y la voluntad de Dios, esa interacción o desligamiento, pues, por favor. Qué bueno que preguntó eso. Le voy a comentar. Hace unos días de este sábado, el sábado anterior, hubo una plática muy bonita en la escuela. Se trató de lo siguiente: si usted es testigo de un asesinato y lo llaman a declarar, usted dice: sí señor, yo vi que el señor fulano de tal sacó la pistola, disparó y mató al señor, o no lo dice. Hubo dos opiniones. Una, que no se debía decir, porque nosotros no teníamos que esperar castigos materiales, sino que este castigo iba a ser espiritual. Usemos esa expresión. Y otra, que era la que yo sostenía, es que siempre la verdad debe prevalecer. Primer punto: si yo veo que alguien asesina, yo tengo la obligación moral, y además de eso estoy viviendo en una sociedad donde no se puede permitir que alguien que haya ocasionado tanto daño pueda estar donde quiera. ¿Sí? Él deberá tener su reclusión, deberá tener idealmente rehabilitación, pero en el último de los casos que tengamos el sistema penitenciario de Guatemala, no se puede rehabilitar porque no hubo cómo. ¿Sí? Pero al menos déjenlo encerrado, porque la pena de muerte jamás. Déjenlo encerrado para que no haga más daño. Y él, en un momento dado, de todo ese tiempo que pase encerrado o en prisión, va a poder meditar y pensar y decir: bueno, lo que hice fue un error. Eso ya es ganancia, espiritualmente hablando. En ese momento fue el lapso espiritual, y algo que yo no había pensado, el mundo espiritual lo comentó y dijo: ustedes, no solo lo que le comento, ustedes tienen obligación de cumplir con las leyes terrenales, porque ustedes viven en una sociedad terrenal. No pueden pensar que solo son responsables o solo pueden tener no responsabilidad, sino solo pueden existir en el mundo espiritual. No, si están ahorita en la materia, ustedes también son responsables de donde viven. Tienen que cumplir con las leyes de donde ustedes están, por supuesto altamente imperfectas, pero leyes al fin. Y algo que me gustó de ese espíritu es que dijo más o menos así, que era una obra de caridad hacia ese espíritu, hacia el encarnado, hacia el asesino, decirle: miren, usted cometió un gravísimo error y por favor enciérrenlo, porque si no, ese espíritu podía, al estar libre, encarnado, seguir asesinando, y las deudas que ese espíritu iba a contraer iban a ser enormemente más altas. Entonces, que hasta cierto punto era una obra de caridad nuestra hacia ese espíritu, evitar que siguiera teniendo esos compromisos o esas deudas espirituales. Pero eso es muy importante. Nosotros vivimos en la tierra, tenemos que cumplir con las leyes de la tierra, y por supuesto también conocemos y debemos cumplir las leyes espirituales. ¿Alguien? Sí, por favor, hermano. A manera de aclaración, ¿la creación de los espíritus es continua o solo fue al principio de la creación? Es continua. Le voy a comentar algo. Uno a veces puede decirle: mire, los espíritus se van a crear hasta el infinito. O cuando define uno a Dios, le pone... Lo que sucede es esto: mentalmente nosotros estamos culturalmente hechos, y aparte que nuestro cerebro no da para más, a poner límites a las cosas. ¿Sí? Miramos si eso hasta dónde llega y cuántos son. ¿Sí? Pero algunas cosas no tienen posibilidad de ser medidas. Entonces, para cuando nosotros ya no tenemos la capacidad de medir algo, usamos el término infinito. Entonces, los espíritus van a seguir siendo creados hasta el infinito del tiempo. Nunca van a dejar de ser creados. Cuando usted me pregunte: ¿y dónde van a entrar tantos espíritus? Si el universo es infinito, no tuvo principio ni tendrá fin. Es decir, el universo es imposible poder mentalmente encerrarlo, si no tiene límites. ¿Sí? Eso para la mentalidad del ser humano es bien difícil de comprender, de aceptar, porque uno siempre quiere que las cosas tengan medidas. ¿Sí? Ahora,
¿Cuándo fue el principio de la creación? Imposible saberlo, es decir, para nosotros, imposible saberlo. De acuerdo a algunas comunicaciones espirituales, nosotros tenemos aproximadamente de existir desde ser creados, por decirlo así, como átomos espirituales, alrededor de 5.000 millones de años, aproximadamente, y somos enormemente jóvenes, tremendamente jóvenes, ¿sí? Entonces, otra pregunta que a veces sucede es que me dicen, mire, y todos los espíritus son de la tierra, porque si se siguen creando ya no van a caber. No, y yo les pongo el ejemplo como un aeropuerto, tal vez Miami, que muchos conocemos, que es un lugar importante. Hay ahí gente que vive ahí, ¿sí? Pero un gran número de gente solo va de tránsito, porque va a cualquier otro continente, países, ciudades, qué sé yo. Lo mismo pasa en la Tierra. Hay población nativa de la Tierra, espiritualmente hablando, y poblaciones que vienen de otros mundos transitoriamente, ¿sí? Entonces eso también es algo que uno debe comprender o intentar comprender, porque a veces no es fácil. Sí, doctora. ¿Hay algún conocimiento de que Jesús haya tenido alguna otra reencarnación o alguna otra encarnación? La lógica dice que sí. ¿Por qué? Para evolucionar, uno no puede evolucionar exclusivamente en el mundo espiritual. En unas etapas primarias como la nuestra, necesitamos tener la experiencia material. Jesús a veces lo vemos como algo fuera de este mundo, ¿no? O fuera de nuestro alcance. Y no. Jesús alguna vez tuvo los defectos que nosotros tenemos, tuvo las escasas virtudes que nosotros tenemos, y Jesús también realizó los esfuerzos que nosotros realizamos para ser mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús tuvo que tener obligatoriamente reencarnaciones materiales, no en la tierra, pero sí en otros mundos. Eso sí, definitivo. ¿Quiénes? Que yo sepa, no tengo referencia exacta de dónde fue, ¿verdad? Como Allan Kardec, que sí sabemos que fue Allan Kardec con los druidas, por ejemplo. En esta última revista, que por cierto, hago el comercial, trajimos algunos libros y revistas a la venta. Hay las reencarnaciones de los apóstoles, que también es interesante conocerlas, ¿no? Y resulta que Lutero, Martín Lutero, fue un apóstol. Juana de Arco, Judas. Allan Kardec, seguramente otro apóstol. Es decir, gente que ha sido realmente vital en el desarrollo, en la evolución del mundo, de la Tierra. Han sido gentes que, espíritus sumamente preparados. El mundo espiritual no deja nada a la casualidad. Intenta que todo se cumpla. Allan Kardec, cuando vino, cosa muy importante, venía atrás de él un grupo de espíritus que reencarnaron por si Allan Kardec no podía realizar la tarea que vino a hacer. Y León Denis, Camilo Flammarion, entre otros, que venían a hacer lo que Allan Kardec hizo, si es que Allan Kardec no lo hubiera podido realizar. Entonces el mundo espiritual comprendía que la doctrina de los espíritus era tan importante, y sigue siendo, que no podía darse el lujo de decir solo Allan Kardec tiene la tarea, y si él no la pudo hacer por X o Y razón, ¿qué hacemos? Atrás de él vino un grupo de espíritus que vino a hacer la labor que tenía que hacer Allan Kardec, si es que no lo hubiera realizado. La última pregunta, disculpen por aspectos de tiempo. Sí, hermano. Antes que nada, pues, felicitaciones a su persona, porque se entiende con qué facilidad y que va usted al nivel de que estamos acá, porque no todos estamos en algún grado de comprensión. A veces salen preguntas como la existencia de Dios, son preguntas de que se deben de estudiar, porque ya están en sexto grado. Ahora lo primero aquí está bien. Es una observación. Ahora, en el tema, usted habló de reencarnación. Y digo de que cada quien decide lo que tiene que hacer en la tierra. Y digo una palabra que se llama libre albedrío. Muchos tenemos conocido
así como hay muchas cositas dentro de la formación espírita, también muchos estamos confundidos de ciertos términos y de ciertas cosas. Pues la pregunta es, ¿y el libre albedrío lo hace uno antes de nacer o cuando uno ya está en uso de razón? Yo me voy a ir a foto porque ya me voy a ir a casar, no me casé, a dar para el porque a la par de mi casa está el amor de su vida, ¿cómo se llama? El amor de mis amores. Entonces, uno decide, pero en el libre albedrío tenía uno que dar la gran vuelta. Entonces, ahí es donde yo le hago una pregunta, doctor, y la quiero aclarar, porque a veces nosotros damos unos tropezones siendo como se llama ya estudiantes de la doctrina, y queremos aconsejar a nuestros hijos motivos religiosos, y queremos aconsejar a nuestros hijos estilo materialista donde vamos a estudiar a las escuelas, pero nunca les decimos, es que fíjate que en la ley de reencarnación el deber, y este hijo se está portando mal, es lo que te estaba diciendo. Solo queremos hablar del espiritismo en las conferencias, en las escuelas, pero no queremos hablar del espiritismo en nuestro lugar. Tiene razón. Y eso es donde comienza la educación espiritual y no material. Realmente, Voy a empezar a hacerle a comentarle una vivencia en mi vida. Mi hija actualmente tiene 23 años. Este año se recibe de abogado. Pero hace unos 6, 7 años, no, tal vez cuando estaba en primero o segundo año de Derecho, yo siempre le di libertad. Ella llegó a la escuela, vio y conoció el espiritismo. Después me dijo un día, mira papá, hazme el favor, ayúdame a comprar una Biblia. Con todo gusto. Aquí está, le compré la Biblia. Y por lo que me comentó, ella estaba yendo a un grupo protestante. Le dije, mira, ningún problema, aquí está. Claro, le digo, mira, siempre y cuando tu progreso, tu desarrollo, tu crecimiento espiritual se logre. Vuelvo a repetir, yo siento que la doctrina espiritista no es el único camino. Si yo pensara que la doctrina espiritista es el único camino, yo sería fanático del espiritismo. Para mí, fue mi camino, pero no necesariamente para mis hijos. Entonces viene mi hija, la fui a traer en su retiro espiritual que hicieron, y mi mamá era interesante porque yo nunca había asistido a una reunión protestante de este tipo. Como a los 4 o 5 días me dice, mira papá, fíjate que yo ya no voy a ir a ese lugar. ¿Y por qué? Le dije, es que fíjate que en ese retiro me pasaron un cuestionario, y en ese cuestionario pusieron que si yo había tenido alguna relación con brujos, hechiceros o espiritistas, poniéndolo como sinónimo. Y yo sé que vos sos espiritista, y vos no sos ni brujo ni hechicero. Lo que vos, yo veo cómo te comportás, cómo sos. Para mí sos un ejemplo, así que yo no puedo seguir en un lugar donde hablen mal de lo que vos haces si yo estoy viendo otra cosa. Pero fue decisión de ella, ¿sí? Yo nunca la obligué. Entonces nosotros como padres estamos obligados a orientar a nuestros hijos, jamás a decidir por ellos. Después de cierta edad, por supuesto, cuando son chiquitos, pues ni modo, pero jamás decidir por ellos, sí orientarlos. Respecto al libre albedrío, yo le diría que el libre albedrío es un libre albedrío condicionado. Voy a tratar de explicarlo. Cuando usted reencarna ya con uso de razón, porque los animales, eso sería el tema de otro día, también reencarnan, pero sin uso de razón. Si no, ¿cómo nos explicamos que en una misma camada hay un cachorro re chispudo y hay otro relelo? ¿Ya? ¿Cómo se explica? Si nosotros necesitamos explicaciones lógicas y racionales. ¿Acaso los animales no tienen derecho a reencarnar? ¿Acaso no nosotros alguna vez reencarnamos en esa forma? Lo que pasa es que el ser humano le choca, porque está acostumbrado a que le digan que es la obra maestra y que él apareció casi por obra y gracia del Espíritu Santo, que Adán y Eva y nadie más, y todos los demás son inferiores. Y no, yo traté de decir cuando decía que todos tenemos igual derecho a la vida, todos los seres vivos,
es refiriéndome desde la hormiguita hasta nosotros en la escala evolutiva, todos. Ahora, respecto al libre albedrío, yo decidí algo. Para yo decidir algo, tengo que tener en cuenta consejos. En nuestra etapa evolutiva no tenemos la capacidad de tomar decisiones exclusivamente por nosotros. Entonces viene un grupo de espíritus afines que Dios nos ha permitido que estén a nuestro lado y nos aconsejan. ¿Cuántas veces no hemos, hago esto, no hago, pro y contras, y pensamos? Es un grupo de espíritus que está a nuestro lado para decidir con nosotros. Y cuando nosotros ya tomamos nosotros la decisión, pudo haber sido lo que ese mundo espiritual nos ayudó a decidir, o totalmente diferente. No les hicimos caso, pero nosotros ya tomamos una decisión. Hacia donde caminemos después de esa decisión, ya no podemos regresar el camino, sino todas las siguientes decisiones van a estar condicionadas por esa decisión previa. No sé si me logro explicar, ¿sí? Entonces ahí vamos ya en ese camino donde vamos a poder seleccionar A o B, pero ya en una línea de dirección, ¿sí? Por eso es que yo le digo que es un libre albedrío condicionado. Así es como yo lo veo, y por supuesto depende de nosotros al final de cuentas. Sí, hermano, usted está hablando de la encarnación. Nuestro hermano menor con los animales. Así es. Puede ser un hermano menor, puede evolucionar igual que nosotros. Por supuesto, y nosotros venimos de esa evolución. ¿Cómo? Cuando hablamos de Jesús, ¿cómo le decimos? Nuestro hermano mayor. ¿O no? Por el grado de evolución que él tiene. No porque nosotros nos consideremos como los animalitos, no, sino evolutivamente nosotros estamos muy por debajo de Jesús. Entonces él es nuestro hermano mayor, o nosotros somos sus hermanos menores, y por ende los animales son nuestros hermanos menores, ¿sí? Pero son hermanos con espíritu o con alma, son hermanos que vienen en un proceso de aprendizaje, son hermanos que tenemos la obligación de cuidar y ayudar y no dañar, porque son parte de la creación y es parte nuestra. Eso es lo que a veces no comprendemos. Sí. Solo para hacer un comentario de lo que estaba hablando aquí del hermano. Usted es médico y bueno, no es para polémica ni para entrar en rivalidades, pero hay que aclarar estos puntos, ¿verdad? Anatómica y fisiológicamente no tenemos la misma estructura. Por supuesto. No existe. ¿Sí? Lo mismo si lo vemos de una manera psicológica. Entonces yo siento que existe un divorcio, ¿verdad? Y es como incongruente llegar a ciertos términos en cuanto a lo que estamos hablando de la evolución de un ser racional a un ser irracional. Claro, ahora para ustedes así, y la maravilla de la doctrina espírita es que yo lo respeto. Yo respeto su punto de vista. Ahora, mi punto de vista es diferente. El proceso evolutivo permite que existan cambios a través de miles y millones de años que puedan hacer que la estructura física sea apta para un espíritu cada vez más y más evolucionado. ¿Ya? Es así como yo lo veo. Sí, doctor, solo justamente agradecerle y felicitarle por su amplio conocimiento que Dios y los espíritus han permitido compartir hoy en esta oportunidad, y con eso le agradezco bastante. Solamente, todo está bien. Muy amables. Sí. Nada más una aclaración. Usted me acaba de confundir, Claro. en que los animales tienen espíritu, y por el razonamiento sabemos que los que tenemos espíritu son los que nada más. Yo le dije alma porque es un espíritu encarnado por definición. Ahora le voy a explicar lo que pasa. Tienen espíritu, tienen alma, pero no tienen un alma totalmente desarrollada porque todavía no tienen razón ni moral. La razón y la moral es algo que va de la mano con la evolución, cuando nosotros por algo ya nos llamamos animales racionales. Pero un animal no puede tener espíritu. Tiene, es decir, no es polémica, pero tiene alma o tiene espíritu, si no, no podría vivir. Por definición, el espíritu o el alma es lo que le da vida a cualquier ser vivo. Somos trinos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y hay que definir cuál es la situación del cuerpo. Y yo no estoy mire, ahí hay un poquito de diferencia. Para nosotros, los kardecianos, el espíritu es el espíritu errante, el alma es el espíritu encarnado. Y cuando dice trino, estoy de acuerdo, pero somos carne o materia, periespíritu y espíritu.
Si el alma no es más que el espíritu encarnado. Y alma. O entre la diferencia entre periespíritu y espíritu o alma es que el periespíritu es donde usted tiene grabado todo lo que sucede en su vida. Todo lo que usted ha aprendido lo tiene grabado en el periespíritu, ¿sí? El periespíritu es el que energéticamente modifica los genes que usted ha recibido de sus padres para poder acondicionarlos de acuerdo a sus necesidades. Ejemplo, y es que ahorita ya tuve que meterme a otras cosas. Ejemplo, oncogenes, genes del cáncer, ¿sí? Yo necesito tener cáncer para poder cancelar alguna deuda del ayer, ¿sí? Entonces tengo ese gen porque mi espíritu lo preparó, pero ahí está. Si yo me porto bien, soy moral, soy ético, desarrollo mis virtudes, ese gen probablemente va a seguir dormido, ¿sí? Si yo soy malévolo, tramposo, todo lo que usted quiera de vicios espirituales, ese gen se va a desarrollar porque no tiene ningún freno, porque dentro de los aspectos energéticos espirituales, la energía positiva, usemos esa expresión, permite que nuestros anticuerpos se desarrollen y que esos anticuerpos destruyan células que se están produciendo, que son células negativas o nocivas. Pero si nosotros no desarrollamos esos anticuerpos, lo que va a suceder es que todas esas células negativas se van a desarrollar. Último ejemplo, y después terminamos, si no, no vamos a darle chance a Miguel a que siga. El SIDA, hay estudios en Brasil muy interesantes, donde con oración y con pases, los pacientes con SIDA les va muy bien. Incluso hay dos grupos, uno con los medicamentos, solo con oración, pases, para poder ayudarlos, otros con los medicamentos y sin nada. Es decir, que sin nadie que les ponga atención. Les va enormemente mejor a los pacientes que tienen energetización y oración. ¿Por qué? Porque se modifica su aspecto inmunológico, que a los que no tienen nada. Esto es algo que está bien demostrado y es interesante. Tema final o punto final. Uno de este grupo, resultó que su pareja anterior regresó al lugar donde él estaba y volvió a caer, pues no sé quién dijo hace un rato, la carne es débil, ¿no? Y volvió a caer. Y oh sorpresa, se vino, pero impresionantemente hacia abajo. Un deterioro total. ¿Por qué? Porque la homosexualidad es una aberración espiritual. Y el practicarla es aberración todavía al cuadrado, usemos esa expresión. Entonces él hizo una desarmonía espiritual tan grande que su enfermedad floreció. Ya no tuvo el apoyo que sí tienen los demás, que aunque hayan desarrollado o hayan adquirido una enfermedad de esta forma, dijeron, bueno, hasta aquí llego, voy a cambiar, voy a modificar mis actitudes y voy a ser mejor. Esa es la gran diferencia. Seriedad del karma. Por supuesto, pero lo que hizo el otro fue aumentar su karma en lugar de ayudarse, porque eso es algo que la gente no piensa. Yo vengo con una gran valija, pero si aquí sigo portándome mal, mi valija en lugar de una van a ser dos las que yo llevo de aspectos negativos. En la cosa para el cristianismo, ¿cuál es el objetivo del mismo? ¿Por qué no las otras religiones lo aceptan el mismo y en otras religiones? Muy simple. ¿Qué pasaría? Le voy a contar. Con mi segunda esposa, que también hasta aquí trapitos al sol, la razón por la que terminamos es porque yo era espiritista y ella era fanática católica. Después de un viaje a de donde ella es originaria, porque ella toleraba que yo fuera espiritista, y yo le dije, mira, a mi hija, no te preocupes, vos dale la educación moral y espiritual y religiosa que vos querrás, yo no me meto, ¿sí? Porque preferiría que mi hija tuviese una educación dirigida y una educación estable, que no una educación de confrontación, ¿sí? Yo preferí eso. Entonces cuando regresó, resulta que había hablado con su consejero espiritual y resulta que estaba viviendo con un brujo y ella no aceptó nuestra relación. Su decisión. Yo sigo siendo fiel al espiritismo. Así es sencillo.